¿Qué pasó, mi gente hermosa de Sueños sin Límites? Y bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy tengo una invitada muy especial, una mujer de fe, sabiduría y corazón abierto. Ella es guía, maestra y luz, y para muchos nuestra madre. Recibamos con un fuerte aplauso a Sor Carmen Gabriela. ¿Cómo estás, Sor Carmen? Bienvenida, agradecido por la oportunidad de tenerla acá hoy en el podcast, aunque sea a la distancia. Y vamos a hablar ahí un poquito de su historia y yo feliz de tenerla acá hoy de invitada. Hola Alberto, feliz de estar aquí compartiendo contigo, aunque sea por las pantallas, y bueno, dispuesta, toda oídos para compartir también mi experiencia y feliz de que me hayas invitado, porque pues te conozco desde chiquito, dicen en Nicaragua desde chavalo, y pues sé de tus sueños y veo consolidar esos sueños ahí ahora a través de la pantalla desde tu podcast. No, agradecido por tenerla acá. Vamos a hablar un poquito de lo que ha sido su historia porque, como usted lo mencionaba, ya nos conocemos desde hace años, entonces, pero para la gente que no la conoce, quiero que nos platique, digamos, cómo fueron esos inicios de Carmen antes de empezar en la vida religiosa. ¿Siempre usted sintió en el fondo de su corazón el llamado a dedicarse a la vida religiosa y sobre todo a la educación de los jóvenes? Bueno, siempre no. Sin embargo, desde niña hay como juegos, hay proyección, ¿verdad? De qué es lo que uno quiere ser más adelante. Y pues en mis juegos y todo esto, pues recuerdo que mis pensamientos era casarme y normal, tener una familia, pero sí algo sobre la educación siempre como que esa era la inclinación hacia la educación. Más tarde, pues ya esto se va consolidando porque pues mis papás también son profesores. Hubo un tiempo que pues mi papá también es abogado y entonces dije, bueno, voy a ser como mi papá, voy a ser abogado. Pero pues cuestiones del camino, ya uno va cambiando y se va proyectando y dice, pues no, por aquí no es, pues entonces nace como que esa inquietud de conocer lo que hacían las hermanas, porque yo estudiaba en el colegio donde hoy estoy haciendo mi labor. Y aquí tenemos una casa hogar, la casa hogar Sagrado Corazón de Jesús, y pues desde allí yo decía, ay, qué hermoso que las monjitas veían felices y que ayudaban a niños de la calle. Y eso como que fue mi clip para engancharme, como proyectarme allí y verme allí. Yo dije, ay, yo quiero también ayudar a las niñas, yo también quiero hacer algo por el mundo, algo diferente. Y pues el colegio donde estudiaba era dirigido por las hermanas. Y pues desde allí también, oye, puedo ser una como ella. Pero pues eso era algo que muy somero por allá. Ya en la adolescencia es que empieza ya uno a tomar las opciones, ¿no? Y entonces empecé a estudiar ya el bachillerato y empecé a hacer mis tiempos vocacionales, el ciclo vocacional, en el ciclo vocacional pues ahí ya tú te vas proyectando y pues decidí estudiar educación, mención, orientación. Pero justo allí es cuando ya tenía el enamorado, ya tenía novio, ya tenía una proyección de vida, un proyecto de vida, pues ahí llega el Señor y me llama a esta vocación específica y ya digo, pues no es por aquí, sino que pues sí es en la educación, mención orientación, pero quiero ser algo más, mi proyecto de vida está enfocado hacia la vida religiosa, ya no a tener una familia, sino a ser la madre de una gran familia, que es todos los hijos que me son confiados como religiosos. Entonces, de ahí me cambió el panorama. ¿Y cómo era yo de joven? Pues una muchacha común, corriente, extrovertida. Siempre he sido extrovertida, alegre, de muchos amigos. Bueno, como venezolana, los venezolanos somos muy amigueros, muy extrovertidos, muy parranderos, decimos aquí, mucho de fiesta, de reírnos, de todos los fines de semana tener un encuentro con los amigos, vamos a salir a tomar un café, vamos a salir a celebrar un cumpleaños,
siempre hay algo, ¿no? Un plan. Y pues en ese mundo estuve yo, aunque inmersa así en la iglesia, siempre estaba en un grupo de apostolado, pero pues normal, una muchacha normal como todos, o sea, que decían todo el mundo cuando dije voy a ser religioso, tú, o sea, tú, la cifrina del grupo, o sea, tú, o sea, ni modo. Fue una sorpresa para todos el que yo quisiera ser religiosa, pues. Y pues, ¿te dio? Sí, ahorita que la estaba escuchando solo me estaba acordando porque para las personas que realmente nosotros la conocemos y como usted lo mencionaba, de que tiene muchísimos hijos por esta misma parte de lo que ha sido la vida religiosa, yo recuerdo esos momentos cuando usted llegó a Nicaragua y estaban las otras hermanas que nosotros tenemos la costumbre de decirle allá a las monjitas, dependiendo de qué tipo de congregación son, les decimos Sor más su nombre. Y yo recuerdo que cuando usted entraba con todos nosotros, con los chavalos de, digamos, de la parte sobre todo de secundaria, incluso a veces las hermanas que eran mayores o eran la madre, digamos, en ese momento, a veces le llamaban la atención a usted por siempre andar metida, como decimos nosotros, en el relajo, andar jugando con nosotros. Y recuerdo todas esas actividades de la escuela que creo que siempre las voy a llevar en mi corazón, así como cada uno de mis compañeros, porque eran esos momentos donde usted y recuerdo que Sorelsa también se metían a bailar ahí con todos en la misa. O sea, creo que es algo que como jóvenes, y vamos a profundizar en eso un poquito más adelante, ha cambiado también, digamos, porque creo que, yéndome a esta próxima pregunta, digamos, ¿cuál sería o considera usted el mayor reto de educar ahora con valores cristianos siempre, pero a la misma vez en un mundo tan moderno y acelerado, donde muchas veces nosotros como jóvenes sabemos el camino del bien y del mal, pero es más difícil a veces irse por el camino del bien que por el contrario? Sí, pues es un reto, pero no es imposible, porque si algo tenemos que ser conscientes es que Dios nos llama en un lugar específico, en un tiempo específico y a una misión específica. Y como tal, no podemos desligarnos de la realidad, porque sería mutilar el Evangelio. El Evangelio siempre es actual porque Dios es dinamismo, el Espíritu Santo es dinamismo. Y entonces nosotros siempre tenemos que adecuarnos a los signos de los tiempos y adecuarnos a las necesidades. O sea, no puede ser un evangelio diciente cuando esté alejado de la realidad. Y partiendo de esa realidad, de lo que somos y del ambiente donde estamos, es que nosotros predicamos, no con la palabra, sino con el ejemplo. Y por eso el acercarnos a ustedes y por eso, o sea, porque no es llamativo para los jóvenes un evangelio que no me hable de plenitud, que no me hable de alegría, que no me hable de contacto, de humanidad. Precisamente en la humanidad es donde Dios habla. Y pues, ¿cómo me acerco a los jóvenes? Desde los jóvenes, pero sin ser como ellos. Esto es algo que siempre tenía muy claro. Compartir con ellos, vivir con ellos, la alegría de ellos, pero siempre tengo algo diferente. Soy religiosa y yo, desde mi ser, atraerlos hacia Dios, atraerlos hacia lo que ya yo sé que es un puerto seguro, pero no pidiéndoles que sean algo que no son. Es que Dios nos quiere así tal cual somos con nuestras diferencias, con nuestras habilidades y con nuestras cualidades, pero también con nuestros defectos y nuestras limitaciones. Entonces, y Dios tiene una particularidad que es misericordioso y no hace excepción de personas, no excluye. Y entonces era eso, era compartir con ustedes ese Dios cercano que es capaz de compartir alegría, porque precisamente eso es lo que les llamó la atención, estas monjitas que eran diferentes y que brincaban y saltaban. Entonces era una forma diferente de que ustedes entendieran el Evangelio y de que se acercaran a preguntar hasta lo que creían que era pecado, ¿no? Y hasta lo que quería que era horror preguntarle a otras, le daba miedo y a nosotros se nos acercaban, en mi particular se me acercaban con mucha confianza. ¿Por qué? Pues es eso, es que Dios es eso, porque Dios, ¿quién está? Como decimos nosotros en nuestra frase, la frase de la Madre Cesarita, Dios me ve, o sea, Dios está todo el tiempo y te ve tal cual eres, no ve una máscara de ti,
te ve en la profundidad. Y eso es lo que yo quería, que ustedes se compartieran conmigo tal cual son y se abrieran ante esa experiencia de tener una imagen cercana de Dios. Y eso fue lo que, y desde allí es donde hoy, para nosotros, aunque es un reto, no es imposible hablarles a la juventud. Pero esto, teniendo en cuenta que soy religiosa y que estoy inserta en un mundo diferente y cambiante, pero yo tengo que cambiar, así como en la educación hay un cambio de paradigmas también en la vida religiosa, también en la iglesia hay que cambiar para poder llegar. Y es que Jesucristo es el ejemplo de este dinamismo y de esta pedagogía de buscar los medios para que el evangelio fuera efectivo. Se acoplaba y se adaptaba y buscaba la forma de que el evangelio llegara y que el mensaje llegara desde las parábolas, según el público al que él se estaba dirigiendo, con el que él estaba trabajando. Pues eso es lo que hacemos nosotros como religiosas cuando nos adaptamos a la realidad y al mundo donde estamos y al ambiente. De hecho, que muchos de ustedes decían, y muchos de los representantes me decían allá, los padres de familia, ¿usted es nicaragüense? Porque llegó un punto hasta que mi acento había cambiado. Era un acento nicaragüense y utilizaba las palabras nicaragüenses y trataba de aprender las palabras nicaragüenses para que ustedes no sintieran esa diferencia y me vieran cercana. Sin embargo, pues la particularidad del venezolano, obviamente, que donde llegaba todo el mundo se daba cuenta que tenía algo diferente porque pues la explosión donde llegaba una venezolana brincando y saltando y bueno, es parte nuestra, ¿no? Pero siempre me acerqué a la gente con la que estuve compartiendo. Y esto es lo que hay que hacer con los jóvenes hoy. O sea, ser parte de ellos, pero sabiendo que soy religiosa y que soy yo la que tengo que atraerlo. Y creo que logramos el objetivo porque han pasado tantos años desde que no estoy en Nicaragua y seguimos en relación y seguimos en ese momento de contacto, de confianza y de cuando hay algo espiritual que necesitan o me llama, me buscan y uno dice, pues sí funcionó, sí fue esa imagen de Dios cercana. Y así es Dios. Sí, no, y esa parte creo del conectar, creo que para los que crecimos en colegios católicos, pero sobre todo quiero hacer hincapié, no porque me quiera ir al favoritismo ni nada, pero creo que la congregación de las hermanas Josefina ha hecho un gran labor a lo largo de los años y sobre todo con generaciones como las de nosotros, donde realmente de eso se trata, de como dice la palabra, dejar que los niños y en este caso los jóvenes se acerquen, porque como usted lo mencionaba, Dios siempre nos está viendo, siempre sabe toda nuestra forma de ser sin máscaras, que muchas veces ponemos máscara ante las demás personas. Y esa manera de conectar, dejando tal vez a un lado la parte tal vez del relajo, de la algarabía, pero sí donde cada uno de nosotros en algún momento nos acercábamos, tocábamos temas más personales, prácticamente como que estábamos hasta confesándonos, que yo creo que ni al padre le decían todo, pero todo eso, esas anécdotas creo que siempre las voy a atesorar porque son tiempos que no van a volver para cada uno de nosotros. Por ahí voy a estar poniendo a lo largo de la entrevista varias fotografías de nosotros cuando íbamos a ver a los niños y a las personas de escasos recursos, a las comunidades, cuando nos quedábamos de repente en aquellos retiros que compartíamos más que lo que hablábamos. Pero hablando en esta parte donde usted ahora trabaja, siempre ha trabajado con jóvenes, pero ahora ya desde tal vez un punto de vista o un grado de responsabilidad más grande, siendo ya directora, ¿cómo ha sido, digamos, esta forma de enseñar y qué valores usted piensa que deben de ser intactos o permanecer ahí para los jóvenes de hoy en día de la actualidad? Bien. Bueno, ¿cómo ha sido? Ha sido todo un reto porque uno no deja de ser uno. Y yo decía, Dios mío, ¿qué reto me estás poniendo? La congregación ha confiado en mí un reto grande, pero pues había una ganancia allí y esto es el sentido de pertenencia porque hoy soy directora del colegio donde me formé. Entonces el sentido de pertenencia y el amor por este lugar estaba allí. Y luego que conozco a mi gente, conozco el ambiente donde me iba a desenvolver, pero también era un reto porque nadie es profeta en su tierra. Entonces decía yo, Dios mío, ¿a dónde me metiste? Pero en la obediencia uno asume. Pero lo primero que hice fue, primero, antes de todo,
confiar en que si era la voluntad de Dios, como dice nuestra madre Cesarita, es también la mía. Si es la voluntad de Dios, es también la mía y la asumo. Orar y esperar, no apresurarme. Ya luego, en algún momento empecé a buscar no cómo mandar, sino cómo ser líder. Y desde allí emprendí un camino hacia el liderazgo transformacional. Dije, este es el liderazgo que creo que quiero ejercer en esta institución donde voy a trabajar. Y empecé a trabajar sobre el liderazgo transformacional. Y esto es lo que he aplicado en la gestión educativa en la que llevo. Un liderazgo transformacional donde se motiva, donde se impulsa a la otra persona, donde se le ubica en el lugar adecuado para que dé su mayor potencial, donde hay una participación activa de todos los agentes de la comunidad educativa, donde hay escucha atenta, donde hay empatía, humanismo. Esto es lo que siempre me ha caracterizado y quería que en mi gestión esto fuera un legado. Para cosas de Dios, que Dios siempre va delante de nosotros, la congregación también estaba gestando esto como un proyecto a vivir en todas las instituciones nuestras. 3 meses después de que empiezo ya a implementar el liderazgo transformacional, llega para nosotros lo que es el manual de gestión Josefina y me doy cuenta que justamente eso, que Dios ya me había inspirado antes, porque yo creo que Dios es el que inspira, de implementar en mi institución, era lo que la congregación pedía. Y yo dije, bueno, Señor, esto es para decirme que sí me quieres aquí y que vamos por buen camino, que tú todo lo vas haciendo y yo solo camino por donde tú me guías. Y pues desde allí, desde esta empatía, empecé a ser una directora fuera de series, como me dicen los muchachos. Usted es única, dice, o sea, es capaz de escucharnos, de estar con nosotros, pero también de ponernos los límites. Y pues, ¿qué valores? Primero el de la verdad. La verdad siempre tiene que estar allí. El cuidado de la vida. El cuidado de la vida, que es parte de nuestro carisma josefino. Así como María y José cuidaron a Jesús en Nazaret, así nosotros cuidamos la vida en toda su extensión. La laboriosidad es la capacidad de estar siempre útilmente ocupado y hacer las cosas bien. Y no solo bien, sino lo mejor. Hacer siempre y en todo lo mejor, como lo decía nuestro padre fundador. ¿Y qué otra creo que es fundamental para toda persona? Discernimiento. Es en cada momento poner en una balanza para ver qué es lo mejor, qué nos va a llevar hacia el bien común. Y la capacidad de empatía, que no se nos pierda la humanidad. Creo que estos son valores y sobre todo, el amor. Quien ama tiene el cielo ganado. Quien ama tiene por seguro que todas sus obras van a estar encaminadas hacia el bien y van a ser inspiradas por Dios. Ama y haz lo que quieras, decía un gran santo. Y me quedo con esa última parte donde realmente el amor se transforma en muchas formas. Esa parte donde creo que cada uno de nosotros, tal vez en aquel momento mirábamos todo como, ay, tal vez ya aburren, tal vez las monjitas con estas oraciones todos los santos días, pero de una u otra forma se nos quedan en el fondo todas esas frases que tal vez a veces las pegábamos en cada uno de los salones de clase. Una de mis favoritas es siempre Si eres Candy, hacia las estrellas, porque realmente eso, de lo que hablamos acá en el podcast, el no tener límites por esos sueños, el ir agarrado de ese amor que se va transformando y sobre todo manteniendo la empatía con nuestro prójimo. ¿Hay alguna anécdota para ir cerrando este capítulo? ¿Hay alguna anécdota que usted se recuerde así cuando estuvo por Nicaragua con cada uno de nosotros que quisiera como compartir un poquito? Bueno, recuerdo, y que creo que estabas allí también, recuerdo tengo dos cosas que vienen a mi mente, pero primero un retiro que tuvimos de los pequeños socios de San José,
que era chicas y chicos, y yo decía, Dios mío, ¿cómo voy a hacer? Porque se van a quedar aquí, y bueno, estuvimos una hora santa muy espectacular, que pasaron cosas extraordinarias, de hecho hoy tenemos hasta un sacerdote de ahí, de ese grupo, y otro chico que intentó también asumir esta vida, pero pues se dio cuenta que por ahí no era, y sin embargo, pues hoy tomó otro camino. Pero pues recuerdo esto de que estuvimos allí, se quedaron, pues ahora en la noche pues cada uno se fue a su cuarto, nosotros sacamos los perros y dijimos, bueno, esta va a ser la barrera entre muchachas y muchachos, ¿no? Y pues ustedes intentaron salir y pues ir a donde estaban las muchachas a hablar, a no sé qué. Y entonces, pues los perros los persiguieron hasta donde ustedes estaban y aquello eran gritos y yo decía, Dios mío, los perros se van a comer a los muchachos y no sé qué, bueno. Fue el show porque esa noche yo creo que yo no dormí pendiente de ustedes, ¿no? Y pues cuando llegué, eso eran los cuentos de ustedes, los muchachos por allá gritando y no sé qué. Bueno, la otra cuestión fue que donde estaban las chicas, ellas estaban subidas en unas mesas para ver por la ventana qué era lo que pasaba porque escuchaban los ruidos de los perros. Y entonces dice, ay Dios, que no nos vaya a ver sol. Y resulta que, claro, estaba oscuro, no se dieron cuenta, yo llegué en pijama y ellas pensaron que era una más de ellas, ¿no? Y me agarra, ay, vente, que Sol nos va a ver, que no sé qué. Y resulta que era yo soy yo, ¡Ah, Sol! Porque claro, pues salí en pijama con ella y mira, eso fue de las experiencias que ay, Sol, usted fuera de serie, que no sé qué, tenía rato que conocerla, yo había escuchado todo lo que hacía. Eso. Y otra vez, que pues yo les enseñaba a los chiquitos el abrazo de oso, ¿no? Y pues llegué a dar clases donde los chiquitos y entonces, bueno, ellos salieron corriendo, Sol, abrazo de oso, y me tumbaron y ahí caí con todos los niños y ellos felices porque me habían tumbado y la maestra, van a matar a Sol, no sé qué, porque pues yo con todos esos niños encima. Entonces son de las cosas que uno pues ve, vive y que te quedan grabados, pues de tantas cosas que yo hacía, o por ejemplo cuando llegaba con ustedes, acababa de llegar de dar clases con los chiquitos, e iba con ustedes grandes, y entonces llegaba, ay, mis amores, mis no sé qué, mis niños, y yo, ay, ya va, cámbiate el chip, que estás con los grandes, o sea, cosas así que pasaban, que recuerdo, pues, entre tantas cosas que me pasaban. Y bueno, que ustedes me decían madre a todas, y es la altura y todo madre, o sea, todos me decían madre. Entonces, yo creo que mi maternidad espiritual y ese momento también psicológico entre los veintitantos, que tú quieres ser madre, yo en ustedes vi realizado como esa maternidad. Y de hecho, es la altura y madre, ¿no? De esa etapa la viví con ustedes y muy bien, Dios sabe lo que hacen. Sí, no, y creo que cada uno de nosotros aportaba como ese granito de arena y de hecho nosotros le decíamos madre y es hasta la fecha y en ese momento usted no era madre superiora, no era directora, no era nada, porque recuerdo pues que cada una tenía como esa jerarquía o tal vez esa responsabilidad mayor, pero sí creo que ese retiro fue una de las mayores experiencias porque esas eran parte de las anécdotas, los perros, la parte donde usted estaba entre las muchachas ahí y no la habían captado. Creo que esas son las cosas que nos vamos a llevar por el resto de nuestra vida y la vamos a seguir contando. Quiero agradecerle por estar acá compartiendo con nosotros el día de hoy, por contar un poquito de lo que ha sido su vida espiritual, compartiendo con la juventud sobre todo. Para cerrar este capítulo, ¿cuál sería el mensaje que usted le dejaría sobre todo a esos jóvenes que tienen sueños pero muchas veces se limitan para cumplirlos? No quiero ser cliché, pero sueñen sin límites. Para nosotros, subir a las estrellas, Sideres Candy, que el cielo sea el límite. Siempre, siempre sueñen en grande. Y mientras más soñamos en grande, más nos proyectamos y más capacidades desarrollamos. Nunca se limite, nunca. Los límites los ponemos nosotros. El que sueña siempre tiene de garantía que va a llegar lejos. Entonces, sueñen sin límites, que nada ni nadie sea obstáculo para que ustedes cumplan sus sueños y con mucha responsabilidad. Vivan en libertad, pero con responsabilidad. Y no dejen que nada ni nadie sea obstáculo. Que sea peldaño cada persona, cada acontecimiento para llegar a alcanzar el sueño.
Así es, quiero darle las gracias nuevamente por estar acá compartiendo con nosotros. Le mando un gran abrazo a la distancia, sabe que la quiero muchísimo. Gracias por ser parte de lo que ha sido mi crecimiento y el de mis compañeros también, que están por ahí, por diferentes partes del mundo. Y nada, agradeciéndole por estar acá una vez más. Espero que este episodio sirva de inspiración para muchos jóvenes, sobre todo, para que vean que ir de la mano de Dios no siempre es volverte sacerdote o monjita. También hay muchos que siempre estamos con nuestros principios, con nuestros valores en la fe, educándonos y sobre todo siendo, creo yo, mejores seres humanos cada día. Así que espero que no se pierdan este episodio. Por aquí le voy a dejar las redes sociales de Sor Carmen para que la vayan a seguir, para que vayan viendo su labor también. Y como siempre les digo, sigan soñando sin límites, mi gente. Y los quiero y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Chao.